Tradicionalmente, cuando queremos hacer filtros en nuestras tablas dinámicas, una de las formas más adecuadas que encontramos son los segmentadores de datos, que los activamos simplemente si muestro la lista de campos de la tabla dinámica y elijo uno de los campos como filtro para la tabla dinámica. Ejemplo, el campo país, lo agrego como segmentación de datos. Esto nos permite tener un conjunto de botones que van a servir para filtrar la tabla dinámica. Yo le puedo decir acá que quiero filtrar por un país en particular y como vemos los datos se van filtrando por ese país. Pero, ¿qué tal si creas tus propios segmentadores personalizados? Eso es lo que te voy a enseñar hoy en este video, así que manos a la obra. Vamos a ver antes cómo funcionan estos segmentadores personalizados. Voy a quitar esta segmentación tradicional y aquí ya lo tengo funcional. He agregado unas banderas y cuando yo le doy clic en cada una de estas banderas me está filtrando la tabla y el gráfico dinámico por la correspondiente bandera. Esto es una segmentación diferente y que nos aporta funcionalidades que no tenemos con los segmentadores tradicionales. Ahora, así como en este caso hemos empleado banderas, también podríamos utilizar algún otro tipo de imagen o hasta un mapa y que los diferentes componentes del mapa, en este caso los países, pues actuaran como filtro. También acá puedo quitar todos los filtros, veo todas las banderas o filtrar por cada uno de los países. Esto requiere una sencilla macro que te voy a explicar paso a paso a continuación. Vamos a ver cómo es el paso a paso. La primera tarea que vamos a realizar es obtener las diferentes imágenes que vamos a utilizar como segmentadores. En este caso he buscado por internet unas imágenes de las banderas, entonces aquí he agregado las diferentes banderas. Para este ejercicio tenemos 5 países, tengo 5 banderas. Con cada una de las banderas voy a aplicar un filtro, pero también quiero una imagen que me sirva para quitar los filtros una vez los haya aplicado. Una herramienta clave que vamos a utilizar la encontramos en la pestaña Inicio y si vamos acá al final vamos a encontrar la opción, vamos a encontrar el panel de selección. Panel de selección. ¿Por qué es importante este panel? Porque nos permite ver los diferentes objetos que tenemos sobre la hoja. En este caso aquí tengo las diferentes banderas. Lo que voy a hacer primero con estos objetos es darles un nombre personalizado para que podamos identificar, podamos diferenciar cada uno de ellos. Por ejemplo, este objeto que es la bandera de México se llama imagen 1. Simplemente le voy a dar clic y voy a poner el nombre del país. Entonces voy a poner que es México. Voy a poner el nombre del país tal cual está en la base de datos. México está con tilde, entonces lo voy a poner con tilde. En este caso porque estoy filtrando países. Si quisieras filtrar algún otro elemento, nombrar el objeto que vas a usar como filtro como los valores que tengas dentro de la base de datos. Vamos a ver este otro elemento. Bueno, este es el gráfico. Tengo otra imagen que es Brasil, entonces simplemente doy un clic y voy a cambiar el nombre Brasil. Y así ya tengo todos mis objetos visuales nombrados como están en la base de datos. Chile, Colombia, Argentina, Brasil, México. Y ahora tengo los elementos que voy a utilizar para quitar los filtros, que son, tengo una X y tengo un icono de un filtro, de un embudo. Quiero seleccionar estos dos y agruparlos. Entonces selecciono el filtro, tecla Shift, selecciono la X y estando ya los dos elementos agrupados, o mejor, seleccionados, voy a ir por formato y voy a elegir la opción reagrupar o agrupar. De esa forma estoy creando un grupo. Entonces, uno es el embudo solito, otra es la X y otro es el grupo, que es la unión de los dos elementos. Voy a renombrar este grupo, lo voy a llamar quitar filtro. Y también voy a agrupar las banderas, ya en un momento veremos por qué. Entonces voy a seleccionar las banderas de cada uno de los países. Chile, tecla control, Colombia, Argentina, Brasil, México. Ya tengo seleccionadas todas y voy a crear
un grupo con esta información. Entonces aquí buscamos la opción agrupar. Ya he creado un grupo y aparece como grupo 12. Yo le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar grupo países. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Unas imágenes que son banderas, le di un nombre, el nombre del país a cada una de las banderas y estas banderas las agrupé en un solo conjunto que voy a llamar países. Esto es lo básico para el ejercicio que vamos a hacer. El procedimiento que vamos a realizar consiste en que cada vez que pulsemos una de las banderas, se ejecute una macro y lo que va a hacer esta macro es una macro muy sencilla, no te preocupes por la palabra macro, ya te enseño lo que hay que hacer. Lo que va a hacer esta macro es simplemente venir y ejecutar este filtro. ¿En qué consiste el filtro? En que en esta celda pues vamos a poner, por ejemplo, si pulso en Argentina, pues aquí aparecerá Argentina en esta celda y me filtrará la tabla dinámica por Argentina. O si elijo México, pues entonces lo que va a hacer es filtrar estos valores por México. En general, cuando pulse sobre una bandera en esta celda, que para referirnos a ella de una manera sencilla, pues le voy a asignar un nombre, utilizando acá el cuadro de nombre. Vamos a utilizar país, enter. Y de esta forma, si yo voy a la lista desplegable, pues aquí veo un nombre de celda, país, y si selecciono, pues me selecciona esta celda que corresponde al filtro de la tabla dinámica. Luego, lo que voy a hacer es crear una macro que haga ese ejercicio de acuerdo con la bandera que seleccione, pues que ponga el nombre de la bandera. Por ejemplo, si selecciono México, entonces acá le he asignado como nombre a este elemento visual México y ese mismo nombre es el que quiero que escriba aquí para que de esa manera se aplique el filtro. Y en eso consiste la macro que vamos a crear. Entonces vamos a ver cómo es la creación de la macro. Para la creación de la macro tenemos que ir a Visual Basic y para esto vamos a utilizar el método abreviado Alt F11. Cuando utilizamos Alt F11 me trae al editor de Visual Basic. Lo que vamos a hacer a continuación es insertar un módulo. Y aquí vamos a crear nuestra macro. La macro comienza con la palabra sub y el nombre que le queramos dar a la macro. Digamos que si a una macro la quisiera llamar test, daría enter y aquí ya me quedaría el inicio y el final de la macro. Para este ejercicio particularmente ya tengo creada la macro, la voy a pegar acá y voy a explicar a continuación qué es lo que hace esta macro. Esta macro se llama seleccionar país y lo que hace esta macro es leer el nombre de la bandera que pulsé. Y ese nombre va a quedar almacenado en un espacio. Aquí esto se llama una variable. Entonces, en esta variable país va a quedar almacenado por medio de esta instrucción el nombre de la figura a la cual le he dado clic. Si le doy clic a la bandera de México, pues aquí me va a quedar almacenado México. Lo que voy a hacer a continuación es escribir ese nombre, el nombre de ese país, en la celda que he llamado país. Es decir, voy a salir de acá. Acá en esta celda a la cual le di el nombre del país, pues va a quedar el nombre de la bandera que pulse. En general, este código que está acá te lo voy a dejar en la descripción o en el primer comentario del video para que lo puedas copiar y lo personalices de acuerdo a tu necesidad. Algo importante es que acá cuando estoy escribiendo el nombre del país en una celda en particular, aquí también estoy utilizando el nombre de la hoja. Bueno, realmente el nombre de la hoja no lo necesito. Voy a quitar esto. Y aquí estoy filtrando dos hojas porque también quiero filtrar la hoja donde está la tabla dinámica que corresponda al gráfico. Este gráfico tiene asociada una tabla dinámica. Y aquí tengo también esa tabla dinámica. También quiero filtrar esta tabla dinámica cuando pulse la bandera de cada uno de los países. Voy a hacerlo de la misma manera. Este filtro voy a llamar a esa celda país 2. Entonces ya son dos celdas. Y es lo que estamos haciendo aquí en la macro.
Al rango país le voy a asignar el nombre del país y al rango país 2 le voy a asignar el nombre del país. El nombre del país es el nombre de la bandera. La siguiente instrucción, que son estas dos líneas que están acá, lo que hace es asignar una escala de grises a las banderas no usadas. A las banderas, sí, no usadas. Y esta otra lo que hace es asignar la escala automática como el color original. Entonces voy a poner aquí, asigna el color original de la bandera. De esta forma, las banderas van a pasar de una escala de grises a su color habitual que tenían, dependiendo que haya sido seleccionada o no. Y esta instrucción lo que hace es seleccionar una celda simplemente. Seleccionar una celda. ¿Qué celda? Pues en este caso la celda G3, como para que no queden seleccionados los objetos que he utilizado. Bien, entonces básicamente esta es la macro que nos va a permitir seleccionar el país. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a asignar esta macro a cada una de las banderas. Voy a seleccionar la primera bandera, lo puedo hacer aquí también por el panel de selección. Voy a cerrar este panel de selección y voy a ver cómo lo agregamos. Inicio, aquí donde dice buscar y seleccionar, panel de selección. Voy a ir primero con México, entonces acá en el panel de selección selecciono México y ahora le voy a dar clic derecho a asignar macro y la macro se llama seleccionar país. Voy ahora con Brasil, entonces en el panel de selección selecciono Brasil, clic derecho, asignar macro. La misma macro la asignamos a todos, ahora a Argentina, asignar macro, y a Colombia y a Chile. Bien, entonces cuando yo pulse acá, lo que va a ocurrir es que se escribe el nombre de esta bandera, que debería ser México. Bueno, lo voy a probar con Brasil, debería escribir aquí Brasil. Adicionalmente, el conjunto de países, este conjunto de esta agrupación mejor de las banderas que la llamé países va a quedar en gris y pues va a quedar en su color original la bandera que haya pulsado. Entonces pulso Brasil y vemos cómo quedó en escala de grises y la bandera de Brasil pues queda en su color original y aquí dice Brasil y por lo tanto se filtra la tabla dinámica con el nombre de la bandera. Vamos a pulsar esta otra, clic, Argentina, acá está, Colombia, Chile y México. Y estoy pulsando, estoy filtrando mejor tanto la tabla dinámica que tiene los valores como la tabla dinámica que hace que cambie el gráfico. Y de esta manera logramos ese efecto diferente. Ahora, me hace falta asignar una macro que quite el filtro, que quite este filtro que está acá. Podríamos grabar una macro para que nos muestre pues cuál es la tarea que se hace cuando se quita el filtro. Y eso es lo que voy a hacer acá. Voy a prender el grabador de macros. Acá está el icono del grabador de macros. Le doy clic, voy a grabar una macro. Y lo que voy a hacer es quitar el filtro. Entonces acá le voy a decir todas, aceptar. Y vamos a ver el código de esa macro. Detengo la macro acá, detengo la grabación. Ahora Alt F11 y se insertó un nuevo módulo, el módulo 2. Y acá tengo esta instrucción que dice Clear All Filters. Entonces simplemente voy a copiar esta instrucción. Vienen dos instrucciones, con que copie la de arriba, que es la que limpia los filtros, es suficiente. Y entonces voy a crear una nueva macro, sub, vamos a llamar a esta macro limpiar filtros. El nombre de la macro no puede tener espacios en blanco. Y voy a pegar esa instrucción. ¿Qué es lo que hace? Quita el filtro de la tabla dinámica 1, quita todos los filtros. Voy a pegarla otra vez para que haga lo mismo con la tabla dinámica 2, que es la tabla dinámica a partir de la cual se creó el gráfico. Entonces, con esta instrucción voy a limpiar los filtros. Cierro y a este conjunto, a esta agrupación que se llama quitar filtro, la voy a seleccionar y le voy a asignar la macro limpiar filtros, que debe limpiar los filtros de esta tabla dinámica de país y de esta otra tabla dinámica que tengo acá del lado derecho, que es la que utilicé para crear este gráfico. Bien,
Voy a filtrar por una bandera, Argentina, y ahora voy a quitar el filtro con este botón y efectivamente veo que Brasil, ahora quito el filtro, bien, y quita el filtro de las dos tablas dinámicas. Entonces, de esta forma logramos ese efecto, logramos ese valor eh, de filtro similar a la segmentación de datos, pero una segmentación personalizada. Bueno, hay algo adicional y es que quiero que cuando quite el filtro, pues me retorne el color original de todas las banderas. Esto lo logramos. Voy a utilizar esta instrucción, estas dos instrucciones, que lo que hace es asignar el color original de la bandera. Lo voy a poner acá para que ocurra efectivamente eso. Voy a cerrar la macro y entonces cuando quite el filtro, aquí me sacó un error. Vamos a ver qué pasó. Aquí no debe seleccionar, no se llama país, sino países. Creo que ya con esto debe funcionar. Este países debe llevar unas comillas. Bien, pulsamos F8 y ahora sí. Entonces, cuando seleccione un país, solamente me deja activa la bandera de ese país, y cuando quite el filtro me deja activa la bandera de todos los países. Bien, esta es una forma alternativa para realizar segmentaciones. Esto mismo, así como lo hemos aplicado a banderas, lo podríamos aplicar a mapas, a los diferentes componentes de un mapa. Por ejemplo, si tengo el mapa de un país, las ciudades o los departamentos de ese mapa podrían cumplir la misma función que cumplen estas banderas. Entonces te voy a dejar el link para descarga de este archivo en la descripción y en el primer comentario, al igual que el código de las macros. De estas dos macros lo vas a encontrar en el primer comentario. Y si sientes que este contenido ha sido valioso para ti, te invito a que te suscribas y además a que compartas este contenido. Estamos desarrollando una serie de videos relacionados con presentación, relacionados con gráficos, cómo lograr estos gráficos diferentes, estos gráficos que sorprendan y que saquen de la monotonía las presentaciones que realizamos de manera habitual. Bien, excelente día para todos y nos vemos en el siguiente video.